Muy buenas noches. La noticia del día es que el gobierno no aceptó las condiciones presentadas por las FARC para dar inicio a un cese unilateral al fuego. El presidente Juan Manuel Santos dijo que la tregua unilateral indefinida es una rosa con un tallo lleno de espinas y más temprano en un comunicado la Casa de Nariño explicó que no acepta la verificación para este cese al fuego y que vigilará el cumplimiento, mientras que seguirá cumpliendo el deber constitucional de defender a los colombianos. De esta y las siguientes noticias hablaremos en la presente emisión de CMI. Es como una flor que recibimos, pero cuando abrimos el regalo hay un tallo lleno de espinas. Presidente Santos responde a propuesta de cese unilateral al fuego de las FARC. FARC piden perdón por masacre de Bojayá. Ataque del ELN en Arauca. 2 militares pierden la vida. Capturan funcionario de bienestar familiar que pedía comisión a contratistas. Dólar en caída libre. Pierde 77 pesos en un solo día. Nuevo secuestro del Boko Haram. Retiene a 185 personas. Huila alista demanda contra el Cali y contra el Pecoso Castro. James, totalmente recuperado tras lesión, podría jugar final de clubes. En Escocia, cientos de Santa Claus salen a las calles para poner a prueba su estado físico pese al frío extremo. Al final de la misión los espero con esta travesía en un flash. Aunque el gobierno dice que la tregua unilateral indefinida es un buen inicio para el desescalamiento de las hostilidades, recuerda que en el pasado anuncios de cese al fuego no se han cumplido en su totalidad. El jefe de Estado, Juan Manuel Santos, destacó que las FARC hayan pedido perdón a las víctimas de la masacre de Bojayá. Sin embargo, el presidente Santos dijo que la verificación internacional sí será evaluada dentro de la mesa de negociaciones que se adelanta con las FARC en Cuba. Punto 3 de la agenda, que es precisamente uno de los puntos, es cómo verificamos los acuerdos, las garantías, y ahí tendremos la oportunidad de iniciar el estudio y la discusión sobre el tipo de verificación. Desde Quibdó, Chocó, al evaluar los avances de las obras de acueducto y vivienda, el presidente Santos dijo que este es un regalo de Navidad, pero con espinas. Valoramos el gesto de un cese al fuego unilateral e indefinido, pero no podemos aceptar esas condiciones como la de una verificación internacional. También advirtió al ELN que si quiere realmente entrar en un proceso de paz tiene que renunciar a la modalidad del secuestro al pedir que liberen el alcalde del Alto Baudó, Chocó, Freddy Palacios. Conocieron que murieron personas inocentes. Ciertamente hubo un resultado nunca buscado ni querido. Declararlo hoy no repara lo irreparable, no devuelve a ninguna de las personas que perecieron
la vida, ni borra el sufrimiento generado a tantas familias, sufrimiento del cual somos conscientes y por el que ojalá seamos perdonados. Desde La Habana, Cuba, Anisley Torres, CMI, La Noticia. 2 militares perdieron la vida tras un ataque de presuntos guerrilleros del ELN en el departamento de Arauca. Se presenta un ataque, al parecer de una estructura del ELN contra una unidad que se encuentra adelantando el control urbano en este centro poblado. De un vehículo en esta hora, en ese sector, abren fuego contra la unidad que se encuentra haciendo el control militar, ráfagas de fusil. La unidad reacciona y en esta situación terminan afectados 2 de nuestros hombres. La policía y el ejército desarticularon la estructura financiera del Frente 53 de las FARC. 5 guerrilleros fueron capturados, entre ellos alias Elías, cabecilla del frente, quien era el responsable de acciones terroristas y extorsiones en 6 departamentos. Hasta el municipio de Mesetas Meta llegaron unidades de la policía y el ejército para dar con la captura de estos 5 guerrilleros, entre los que se encuentran alias Elías, cabecilla del Frente 53 de las FARC, y alias Arbey, segundo al mando, quienes son los responsables de extorsiones en Meta, Bichada, Guainía, Guaviare, Cundinamarca y Vaupés. Su accionar es terrorista, la quema de vehículos, las amenazas a la población civil, so pena de activarles artefactos explosivos, ya sea a sus negocios o a sus viviendas. Según la policía, las exigencias extorsivas eran bastante altas. Exigencias entre 50 y 200 millones de pesos. Contra el Frente 53 de la FARC existen 150 noticias criminales. Y tan solo en Bogotá hay 55 denuncias. Los guerrilleros deberán responder por los delitos de rebelión, concierto para delinquir, extorsión agravada y terrorismo. Y la Fiscalía General denunció un hecho de corrupción al interior del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Un funcionario de la entidad y 2 particulares fueron capturados por exigir presuntamente comisiones a un contratista. La Fiscalía capturó al exdirector del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en el departamento de Nariño, Néstor Fabio Quirós, quien había exigido una comisión para adjudicar un contrato de 5.000 millones de pesos. Había cobrado una comisión de 200 millones de pesos por la adjudicación de este contrato y que en una prórroga que se estaba realizando o se iba a realizar de este contrato estaría pidiendo otra comisión. Junto a él fueron capturados los particulares María Fernanda Muñoz y Ovidio Bernardo Martínez, implicados en el millonario contrato. Los objetos del contrato eran refrigerios para los niños y algunas cartillas y apoyos educativos. Desde Bienestar Familiar se hizo la denuncia. Robarle a los niños, niñas y adolescentes es un acto peor o igual que el terrorismo. Los capturados tendrán que responder por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, cohecho y extorsión. La Agencia Nacional de Infraestructura declaró la caducidad del contrato de concesión autopista Bogotá-Girardot. A esta hora se discute el recurso de reposición que ha sido presentado. Lorena Granados, adelante con la información. Buenas noches, pues hoy en desarrollo de la segunda audiencia, la Agencia Nacional de Infraestructura declaró la caducidad del contrato concesión autopista Bogotá-Girardot al cumplimiento de un fallo de la Contraloría que halló responsable fiscalmente de un detrimento de más de 8.900 millones de pesos a esta concesión. Hoy la defensa argumenta que la Agencia Nacional de Infraestructura no cumplió el debido proceso y no presentó argumentos para declarar esta caducidad. Además denunció que en ese momento la excontralora Sandra Morelli no firmó el fallo de segunda instancia. También hay que decir que hace pocos días la concesión presentó una propuesta de pago ante la Contraloría con el fin de evitar esta caducidad que le fue negada. En este momento se desarrolla la audiencia, la defensa presenta los descargos y nosotros seguiremos al tanto de toda la información y del desarrollo que hoy se lleva a cabo en esta audiencia. Lorena Granados, CMI, La Noticia. El precio del dólar reportó la peor caída de todo el año, perdió más de 77 pesos en la jornada de hoy. Este jueves se registró una de las mayores caídas en el precio del dólar durante este año. La divisa estadounidense cerró en 2.315 pesos, bajando 84 pesos con 85 centavos frente al cierre de ayer. El dólar fluctúa entre un mínimo de 2.306 pesos y un máximo de 2.377 pesos. Hoy en el sistema se transaron 1.079 pesos de dólares en 1.512 operaciones. El promedio se ubicó en 2.334 pesos con 56 centavos. De acuerdo con los analistas del mercado financiero colombiano, la caída en el precio es como consecuencia de las decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos de mantener sus tasas de interés. Además, la autoridad monetaria dio señales de no aumentar las tasas en el corto plazo, lo
lo que generó el retorno de flujos de capital al país. Bueno, y precisamente mañana es la última reunión del año de la Junta Directiva del Banco de la República. Carlos Grosso, ¿qué medidas se espera que tomen con respecto al dólar, al euro y a las tasas de interés? Claudia, Santiago, buenas noches. Bueno, los analistas consultados por CMI coinciden con un sondeo que hizo la agencia Reuters a 15 importantes analistas del mercado. Y es que muy probablemente el Banco de la República y su Junta Directiva mañana dejen estable la tasa de interés en 4,5%, como se encuentra en estos momentos y en los últimos meses. ¿Qué dicen los expertos? La economía colombiana pues está estable, hay niveles de inflación estables y las expectativas de nuevos datos harían que la decisión se tome en enero o febrero, subir o bajar tasas de interés dependiendo de niveles de inflación, tasa de cambio y desempleo en Colombia, entre otras variables. Vamos con dólar TRM para mañana. Cae más de 70 pesos, 2.334 pesos con 98 centavos. Un euro cuesta 2.868 pesos con 28 centavos. Baja más de 100 pesos el euro. Café sube en Nueva York, $1.74 la libra. Azúcar al cierre en el mercado internacional también, 14,99 centavos de dólar aumenta. Y acciones en la Bolsa de Valores de Colombia, petróleo, 54,11 dólares al cierre el barril. Y acciones en la Bolsa de Valores de Colombia, Cartón Colombia subiendo 10,31% y Grupo Sura, la más desvalorizada, cayendo 2,37%. Repetimos, mañana, última reunión de política monetaria por parte del Banco de la República de Colombia. Gracias, Carlos. Nosotros vamos a hacer una pausa y al regreso la información internacional. Nigeria otra vez estremecida por un secuestro masivo. Ya regresamos. En Nigeria, el grupo terrorista Boko Haram secuestró a más de 180 personas y asesinó a otras 35 durante una incursión en una aldea del norte de ese país. Aunque el gobierno de Nigeria no se ha pronunciado al respecto, se cree que el grupo islamista radical Boko Haram estaría detrás de esta nueva tragedia. El masivo rapto, que incluye mujeres, jóvenes y niños, se registró en la aldea de Gumsuri, en el estado Borno, de donde fueron llevados en camiones hacia un bosque. De acuerdo con testigos, el atentado se reportó el pasado fin de semana, pero se conoció hasta hoy porque los sobrevivientes recorrieron cientos de kilómetros para llegar a la ciudad de Maiduguri. Este secuestro se da en el mismo estado de donde fueron secuestradas las más de 200 niñas el pasado 14 de abril y cuyo paradero sigue siendo desconocido, pero se cree que fueron llevadas a otros países de la región. Paralelo a este hecho, un tribunal militar condenó a muerte a 54 soldados por negarse a participar en una operación contra Boko Haram durante el pasado mes de agosto. Desde 2009, ese grupo ha asesinado a cerca de 13.000 personas, 3.000 de ellas solo este año. Y tras una demanda presentada por una mujer colombiana, esposa de un ciudadano inglés, la Unión Europea determinó que el Reino Unido no puede pedir visa de entrada a las personas extranjeras que sean familiares de ciudadanos británicos y que residan en otro país que sea miembro de la Unión Europea. Una colombiana puso en aprietos la política migratoria del primer ministro británico David Cameron. A la mujer identificada como Elena Patricia McCarthy Rodríguez, esposa de un ciudadano inglés, se le exigía la visa cada vez que quería entrar al Reino Unido, a pesar de vivir en España y ser titular de una tarjeta de residencia de familiar de un ciudadano de la Unión expedida por el gobierno de Madrid. No obstante, el máximo tribunal de la Unión Europea comunicó hoy a las autoridades inglesas que no podrán volver a requerir con antelación la visa de entrada a todas las personas provenientes de países que no pertenecen al organismo si son familiares de ciudadanos británicos y si tienen la tarjeta de residencia válida otorgada por un país del bloque. Article 26 of the Treaty on the functioning of the European Union to the United Kingdom and to Ireland must be interpreted as not permitting a member state to require, in pursuit of an objective of family members of a citizen of the European Union who are not nationals of a member state and who hold a valid residence card, by the authorities of another member state. De acuerdo con la Unión Europea, el requerimiento de visa vulnera la política de libre circulación de los ciudadanos. Frente al caso, la oficina del primer ministro David Cameron aseguró que el gobierno no está de acuerdo con el dictamen e indicó que esperarán el pronunciamiento del Tribunal Supremo británico antes de decidir su respuesta. Y 24 horas después de haber anunciado el restablecimiento de las relaciones con Cuba, el presidente Obama firmó una ley que sanciona a los funcionarios venezolanos por violar los derechos humanos. Las sanciones incluyen la suspensión de las visas y el congelamiento de activos en territorio estadounidense de todos aquellos funcionarios responsables de violar los derechos humanos durante las protestas contra el gobierno venezolano que acabaron con 43 muertos entre febrero y mayo de este año. El presidente venezolano Nicolás Maduro rechazó esta decisión en su cuenta en Twitter. Ahí tienen ustedes el mensaje. Y aquí otros hechos que son noticia en el mundo hoy.
La Casa Blanca no descarta una visita del mandatario cubano Raúl Castro. Así lo anunció el portavoz del presidente Barack Obama, Josh Earnest, quien además indicó que también existe la posibilidad de que Obama visite Cuba. Este anuncio se da un día después de que ambos dirigentes anunciaran que iniciarán un diálogo para restablecer relaciones diplomáticas tras más de 50 años de bloqueo económico por parte de Estados Unidos a Cuba. El presidente ruso Vladimir Putin aseguró que en el peor de los casos la economía rusa saldrá de la crisis en un periodo de 2 años. El mandatario indicó que tanto el gobierno como el Banco Central del país han tomado las medidas adecuadas para estabilizar el rublo. Durante la conferencia anual, el jefe del Kremlin indicó que el desplome de la moneda y de la bolsa rusa se debe a factores externos como la caída del precio del petróleo. Entre 2008 y 2013, al menos 786 niños fallecieron en Estados Unidos por maltrato y abandono. Así lo reveló un informe de Associated Press, que además indica que los menores estaban bajo vigilancia de las autoridades de protección infantil del país. De acuerdo con la agencia de noticias, la mayoría de los niños eran menores de 4 años. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea aseguró que la obesidad puede considerarse como una discapacidad laboral. El fallo se produce tras la denuncia de un ciudadano de Dinamarca que se desempeñaba como cuidador infantil y fue despedido debido a su peso, hecho que la Corte consideró como una clara muestra de discriminación. Al menos 10 personas han perdido la vida debido a la fuerte tormenta de nieve que golpea el norte de Japón. 20.000 hogares se encuentran sin servicio de electricidad y más de 500 vuelos han sido cancelados. El fenómeno ha producido vientos sostenidos de más de 160 kilómetros por hora y ha dejado a más de 100 personas aisladas en las zonas montañosas de la isla de Hokkaido. Con motivo de su cumpleaños, el Papa Francisco regaló 400 sacos de dormir a personas sin techo en Roma. Los sacos llevan el emblema papal y tienen capucha. De acuerdo con testigos, en el momento de la entrega, los voluntarios que los repartían pedían a los desamparados que rezaran por el pontífice. James Rodríguez ya está listo para la final del Mundial de Clubes. Ya volvemos. Una casa en California, Estados Unidos, ha sorprendido con un alumbrado navideño inspirado en la película Star Wars. Después de comerciales, los espero con esta original creación en un flash. Ya nos vemos. Vamos ahora con lo último en tecnología y la red mundial de información con Alejandra Ortiz, aquí en CMI. UNE acompaña la evolución de su negocio con un completo portafolio empresarial. www.une.com.co/empresas. Las fotos que se toman desde sus dispositivos móviles en familia durante la Navidad, los primeros pasos de los más pequeños de la casa, las fotografías de la boda o de las últimas vacaciones tendrían más valor si se tuvieran en físico. Es por esto que llega una aplicación que imprime estas instantáneas sin que usted se mueva de su casa. Foto es una aplicación disponible para dispositivos con sistema operativo iOS y Android, y usted la puede descargar gratuitamente desde sus respectivas tiendas virtuales App Store y Play Store. Cuando ingrese a la aplicación, registre un correo electrónico y una contraseña, o simplemente conecte su red social Facebook, seleccione la bandera correspondiente al país y listo. Luego seleccione Fotos. Allí debe elegir el tamaño que desea imprimir. Las medidas van desde 10 centímetros por 10 hasta 20 centímetros por 25 centímetros. Después lo direccionará a una pantalla que le muestra sus fotos de Facebook, el carrete de imágenes o Instagram. Cuando escoja la instantánea puede editarla recortándola, agregando efectos o realizando ajustes. Al finalizar el proceso de edición, oprima OK y después el botón Continuar. Una vez guarde su foto, diríjase a la parte superior de su pantalla, vaya al icono del carrito para efectuar el pago. Pero antes llene el formulario con los datos requeridos. A través de PayU, el usuario puede pagar en línea con tarjeta de crédito y efectivo con una previa consignación en los puntos Efecti. El pedido tardará una semana en llegar a su casa. Una foto impresa le puede costar desde 600 pesos, un photobook 15.000 con 20 fotos y un lienzo 39.900 pesos. También puede acceder a este servicio desde su ordenador a través de www.mifotofoto.com. Feliz noche para todos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. James Rodríguez ya se recuperó de su lesión y está a disposición de Ancelotti para la final del Mundial de Clubes frente a San Lorenzo el sábado.
El volante colombiano James Rodríguez entrenó hoy con normalidad con el Real Madrid a 2 días de la final del Mundial de Clubes frente al San Lorenzo. James se reincorporó a los entrenamientos colectivos tras superar la lesión de gemelo que sufrió el pasado 6 de diciembre. La disponibilidad del colombiano abre ahora la duda de si Carlo Ancelotti confiará en él desde el principio ante San Lorenzo. La duda del equipo merengue es la del defensa Sergio Ramos, que sufrió una sobrecarga muscular en el muslo de su pierna izquierda y no participó del entrenamiento. Mañana el técnico definirá los 11. La novela del Pecoso Castro recién comienza. A punto de llegar al Cali, el Huila iniciará acciones judiciales. ¿Habrá final feliz? Ante la renuncia del Pecoso Castro al Atlético Huila para asumir como nuevo técnico el Deportivo Cali a partir del próximo año, las directivas del Onceno Pita anunciaron que dieron poder a sus abogados para que estudien el caso. Yo sí le manifiesto que si usted renuncia sin agotar las vías que son, yo voy a dar la pelea, así no sea jurídica, por lo menos para llamar la atención de los clubes, los afiliados a la DIMAYOR del fútbol colombiano, que nos manifestemos y que de alguna manera hagamos respetar las instituciones. Según el presidente del Atlético Huila, el Pecoso Castro le ofrecieron ampliar el contrato por 6 meses y ajustar el salario a partir del 1 de enero para que continuara en la institución. El Pecoso Castro tenía contrato a término fijo con el Atlético Huila hasta junio del 2015. Y cuidado que no solo se va el Pecoso Castro, hablan de que se lleva 5 jugadores del Huila y esto recién empieza. El buen momento del caleño Duván Zapata no para. Hoy el delantero que reemplaza al Pipita Higuaín en el Napoli marcó el primer gol en la victoria de su equipo. En partido adelantado por la 16ª fecha del calcio, el Napoli con el colombiano Duván Zapata desde el arranque recibió al Parma. Y fue precisamente Zapata quien a los 19 minutos abrió el marcador. La asistencia de Mayo la recibió de espalda el caleño, quien poniendo el lomo quedó perfilado y la embocó para el primero de su equipo. Quinto gol en la liga para el ex América de Cali, que se convierte así en el tercer goleador del Napoli. El segundo del equipo del sur de Italia fue obra de Mertens de tiro penal. Con esta victoria los napolitanos llegaron a 27 unidades y parcialmente son terceros del campeonato que lidera la Juventus. Y la parte mediática en el fútbol se hace presente en Balotelli. Balotelli dejó de ser un jugador hace tiempo y hoy las desventuras parecen no tener fin. Esta vez fue multado por declaraciones racistas en Instagram. Mario Balotelli de Liverpool ha recibido una multa de 31.800 euros y ha sido sancionado con un partido por su actitud antisemita y racista. Balotelli publicó en la red social Instagram una imagen en la que aparecía el personaje de videojuego Super Mario con el lema "No seas racista, sé como Super Mario, salta como un negro y recoge monedas como un judío". La multa impuesta al delantero se ha hecho efectiva ya que se considera que la imagen publicada en las redes sociales era abusiva, insultante e inadecuada. La Federación Inglesa también confirmó que Balotelli ha recibido la orden de asistir a un programa de educación. Nairo Quintana se acuerda que va a correr la Vuelta a España y el Tour de France. Bueno, hoy el ciclista antioqueño Rigoberto Urán anunció que va a participar en el Giro de Italia y en el Tour de France. El antioqueño Rigoberto Urán redobló la apuesta para el 2015. El líder del equipo belga Ethics Quickstep, antiguo Omega Pharma, confirmó que para la próxima temporada correrá el Giro de Italia y el Tour de Francia. Rigo, quien en las últimas 2 ediciones del Giro salió subcampeón, intentará consagrarse por primera vez en la ronda lombarda. Pero la gran novedad en el calendario fijado por él y su escuadra de cara al 2015 es el regreso al Tour de Francia, carrera que no disputa desde el 2011. El hombre de Urrao, medalla de plata en las Olimpiadas de Londres 2012, dará comienzo formal a su temporada el próximo 7 de febrero y lo hará en Colombia, compitiendo en los campeonatos élite de ruta que tendrán lugar en el municipio de Río Negro. Cambios sustanciales y retos al nivel de los mejores pedalistas del mundo serán los que tendrá Urán durante los próximos 365 días. Que tengan una buena noche. Acordate siempre, mira deporte, hace deporte y los dejo en la mano del entretenimiento con esta belleza hoy de bronce, Julieta Piñeres. Gracias, profe. Hola, muy buenas noches para todos y bienvenidos a este flash de entretenimiento aquí en CMI 7 PM. A días de Nochebuena, muchas personas saben cómo llamar la atención para sobresalir en Navidad. Un grupo de hombres y mujeres disfrazados de Papá Noel realizaron una carrera en Escocia que consistía en hacer gimnasia y recorrer algunos kilómetros. La carrera de Santa en Edimburgo, Escocia, lleva 10 años realizándose y se ha convertido en una tradición.
Grandes y chicos recorren un circuito de 2 kilómetros alrededor de un jardín, con el fin de recaudar dinero para pequeños que sufren de enfermedades que amenazan sus vidas. Ni el frío es impedimento para que atletas que sacan un momento de sus jornadas para disfrutarlo. Este año hemos visto toda clase de decoración navideña, algunas inspiradas en villancicos, personajes del entretenimiento y un sinfín de motivos. Pero hoy hemos conocido una que ha simulado desde la música y hasta la puesta en escena la película de Star Wars. Esta sorprendente casa se encuentra en Newark, California y pertenece a un profesor de música y director de orquesta, quien reflejó su pasión por esta saga. Alrededor de 100.000 bombillas se encienden y apagan al ritmo de la música, un espectáculo muy creativo y original. Es momento de hablar sobre la moda porque los nuevos talentos del diseño colombiano han unido sus fuerzas para crear diferentes propuestas para que usted en estas festividades tenga idea de cómo quiere lucir. En el norte de Bogotá se reunieron varios diseñadores con el fin de compartir sus propuestas exclusivas para mujeres arriesgadas que buscan comodidad, innovación y estilo. La pasarela se llenó de colores fuertes como el rojo, el azul y los tonos dorados, prendas livianas elaboradas en chifón y seda con estampados como el animal print que no pasan de moda. Para la temporada de vacaciones llegan los vestidos de baño de talle alto y enterizos. Los collares, bolsos y zapatos complementan los looks. El proyecto demuestra el gran talento de los diseñadores colombianos. Y antes de despedirme, mis compañeras de Panorama nos mostrarán un adelanto de lo que veremos después de la novena navideña aquí en CMI. Chef italiano a domicilio. En este lugar hay espacio para la gastronomía, el arte y la cultura. Experto en reflexología. Te puedo contar, por ejemplo, que fue la suite en la que pasaron parte de la luna de miel Raniero y Grace Kelly. Hasta aquí este flash de entretenimiento en CMI 7 p.m. Andreina los espera en la emisión central. Feliz noche para todos. No se me vaya, Julieta, que tengo una pregunta que hacerle porque estaba leyendo en la revista médica Lancet un estudio acerca
de la mortalidad de hoy en día de la gente, ¿no? ¿Usted cree que ahorita la gente vive más o menos que hace 2 décadas? Yo creo que vive más, mucho más. ¿Cuánto más? 20 años más. 20 años más. ¿Y usted, profe? 20 años más, tenemos esperanza, qué rico. Muy bien, 20 años más. ¿Cuántos años quiere vivir, pues? Yo a los 78 ya me quiero despedir. No, pero 20 ya rumbo a la inmortalidad, a los 80. ¿Pero cuántos años más cree que vive la gente hoy en día comparado con 1990? Con 90 y 10 años más. Bueno, la respuesta es 6 años, que igual me parece bastante para 2 décadas. Pero eso en casi todo el mundo menos una sola región. El África subsahariana, que tiene todavía muchos problemas, sobre todo con las epidemias de VIH, ébola ahora, entonces es la única región que todavía sigue presentando unos altos índices de mortandad. Y lo otro que me llamó la atención es que nos viven diciendo que cuidado con el cáncer porque la gente se muere más de cáncer de seno y esas cosas, pero en realidad la cifra global es que nos estamos muriendo menos de cáncer en lo que tiene que ver con los países ricos. En lo que tiene que ver con los países pobres, la gente ya no se muere de diarrea, de tuberculosis y de ese tipo de enfermedades. Pero vivimos más, pero la otra pregunta es, ¿vivimos mejor? O más felices, que es lo que importa. Esa es la gran pregunta. Bueno, así llegamos al final con este dato interesante. Llegamos al final de esta edición de CMI a las 9:30, más CMI. Ya lo saben, 8:50 la información internacional. Ahí los espero. Gracias por acompañarnos.